Nos da mucho gusto recibir a Munadora Buchaín, que tiene que es su nuevo libro. Y también nos da mucho gusto, o al menos me da en lo personal, que exista gente como ella que esté dispuesta pues a enfrentar estas que son las peores mafias de todas, que son las redes de la corrupción. Apenas cuando estábamos hace unos segundos conversando sobre el nuevo libro y antes de entrar a grabar, hablábamos sobre cómo pues los corruptos de los sexenios anteriores, como hay tanta impunidad, pues reviven con una gran facilidad, se incorporan a campañas políticas, como es el caso de Aurelio Nuño, se incorporan y pues nadie les dice nada, nadie los confronta, nadie los enfrenta y seguramente se pueden colar si en una de esas ya están otra vez en gobierno. Gracias, Munadora, por la oportunidad de conversar. Gracias a ustedes, querido Alejandro, Álvaro. Muy buen día a ustedes. Muchas gracias. Y La Casa Sucia se titula este más reciente libro tuyo. Y bueno, lo que decía Alejandro tiene mucho que ver con el subtítulo del libro, La red de corrupción que llegó para quedarse. ¿Por qué no le explicas al auditorio, Munadora Buchaín, de qué se trata este libro y por qué hay que leer este libro? Este libro nació a raíz de todo lo que sucedió de 2018 para la fecha, porque me costó bastante tiempo acabarlo por diversas situaciones. Y implica varias aristas. La primera, que México necesita romper la cadena de corrupción y de mafias. ¿Por qué? Porque esta continuidad ha sido lo que ha lacerado nuestra sociedad, lo que ha permitido que estos políticos funcionarios aprovechen estos grupos, empujándose unos contra otros, cobijándose, y no solamente en este paraguas protector que ha hecho que desvíen recursos millonarios por sexenios millonarios, ¿no? Sino que eso o sea, la secuela es no solamente la pobreza, sino temas vinculados a la dignidad humana, a mejores instituciones, a vivir a un país o con un país sin corrupción. Y entonces la degradación moral a la que ellos abonan en las instituciones, en esos grupos, y al fabricar, por supuesto, a través de estas complicidades, ¿no? Posibles mayores cadenas de corrupción, pues se nos hacen imposibles de acabar. Y lo que acaban ustedes de mencionar, saltan de un lado a otro y aparecen como grandes pacificadores y grandes políticos sin que la sociedad pueda percatarse, porque hay una realidad, que el mundo y nuestra necesidad diaria de vivir y sobrevivir nos hace olvidarnos de las cosas que nos duelen o nos pesan. Y entonces no acordamos o no traemos a nuestra caja nuevamente quiénes son, cómo llegaron y por qué siguen ahí. Entonces yo creo que algo importante, al menos de este libro, es uno, visibilizar estas redes que entendí muy bien a partir de la llegada de ese grupo de poder a la Auditoría Superior de la Federación, el cual el titular es simplemente un títere, sino que atrás está este grupo de poder que venía de Hacienda y de otros temas desde antes, y cómo se vincula el tema de las universidades con educación pública, con estas instituciones que las agrupan, quiénes eran sus titulares. Y este libro no solamente presenta los mapas con personajes, con vínculos, sino que describe los modus operandi. Y entonces no solamente es para todos aquellos que quieran entender el contexto integral de cómo funcionan estas redes, sino también para aquellos estudiantes, profesionales, personas interesadas en la investigación. Hablo de la investigación criminal, de la investigación por actos de corrupción administrativa, porque se ven, ¿no?, casos mapeados de cómo se analizan, cómo hay tantos elementos que puede uno, fíjate, yo sin ser investigadora en un área pública que tendría mayores elementos, cómo puedes obtener datos, indicios y no solamente eso, evidencia de corrupción.
Entonces, es un aporte y la verdad estoy muy contenta con ello y creo que va a ser muy importante que esta herencia que pues sí nos cuesta, como también lo comentábamos, tiempo, vida y áreas fuertes de investigación, pueda quedar para el futuro. El libro también es una especie de manual, digamos, para utilizarse, para dar seguimiento a casos muy particulares, pero también en lo general explica cómo está constituido pues las instituciones que permiten controlar la corrupción y también permiten frenar la impunidad. Pero me llamó mucho la atención a la hora de describir, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública frente a la Auditoría Superior de la Federación, cómo planteabas, Munadora, que en realidad el gran brazo, y lo tenemos mucho, es la Auditoría Superior de la Federación, que está tomada por ese grupo político al que te refieres. ¿Por qué no le explicas a la audiencia qué es la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué está ahí todavía un equipo que viene desde el sexenio anterior y qué es la consecuencia de que siga operando Munadora? Claro que sí. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en la cual orgánicamente depende de ella. Se presupondría que es para que la sociedad tenga rendición de cuentas y pueda conocer los resultados de la fiscalización. La fiscalización que realiza la auditoría tiene, yo te puedo decir que más del 90%, así lo establezco en el libro, de ámbito de competencia a nivel del país. O sea, puede auditar todos los programas, todos los recursos, incluidas las participaciones, que son los temas más relevantes, porque es lo que se peinan los estados. Sabemos que en los estados y en los municipios hay una gran corrupción. Eso es importantísimo, muchísimo más que en el ámbito federal, que luego le queremos achacar al Ejecutivo Federal. No, hay el legislativo, está el poder judicial. Bueno, la Auditoría Superior puede revisar todo eso. Y en cambio, la Secretaría de la Función Pública está sumamente acotada, o sea, no tiene esas capacidades. Dijéramos que es el que establece las áreas de prevención y de control interno, y que como lo establezco también en el libro, pienso que no ha sido lo funcional que debió haber sido para ayudar al titular, que nada más depende del Ejecutivo. ¿Por qué llegan? Bueno, pues estas personas llegan y obviamente cuando empiezo a entender todo el esquema que hay atrás con el transcurso del tiempo, incluso mi columna con ustedes de esta semana me ayuda más a entender. Alguien que tiene responsabilidades resarcitorias, varios de ellos, bueno, incluidos todos los de la estafa maestra, bueno, pues detrás de ellos no es una sola persona o nada más son los titulares. Hay toda una cadena, unos vínculos en los que están metidos distintos funcionarios de esos sexenios. Imagínense si nosotros revisamos, me parece que más bien fiscalizamos o determinamos cerca de 8,000 millones, había más de 20,000 millones que fueron los que se quedaron cuando nosotros lo dejamos y esta gente llegó. ¿Por qué llegan? Bueno, pues llegan a limpiar todos los procedimientos y los que están inclusive vigentes de años anteriores, de 5 años para atrás, aprovechan a limpiarlos. Son millones de pesos que han limpiado y obviamente a cambio de negocios y de prebendas. Aquí mismo en el libro, como pueden ustedes saber, ya comentamos, lo habíamos leído, se establece cómo llegaron, cómo en la reunión con el presidente, lo que dijeron. O sea, todo esto es la parte real e interesante. Este es un libro con evidencias. Y cómo después, inclusive, quienes fueron omisos en todo lo que se les denunció, y que hasta hoy sigue, porque denunciamos, oigan, el señor traía un proceso y entró y lo limpiaron. Cómo Andrade, por ejemplo, limpió lo de Veracruz. Aquí está claramente cómo lo estableció. Todo esto, bueno, entonces entiendes a qué llegaron y cómo llegaron. Y esta razón, la otra pregunta sería, ¿por qué han permanecido ahí 7 largos años? Bueno, la respuesta es muy simple. Han permanecido porque la comisión de vigilancia, que la tiene el partido del PRI, si no me equivoco, Sí. pues está muy contento y muy feliz porque negocian, intercambian prebendas, dicen a quién auditar y a quién no. Y fíjense a quiénes han auditado y a quién no hay resultados. Y no solamente no hay resultados, que sería lo de menos.
han limpiado la historia de todos ellos. Entonces, no solamente el dinero, que ya no se pudo hacer que llegara, sino la limpieza de evidencias y los hechos que han permitido que esta auditoría siga como está. Entonces, puede haber miles de señalamientos, miles de denuncias, y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué ninguna autoridad anticorrupción, ninguna fiscalía, los propios diputados de todos los partidos, porque aquí no hay ninguno, salvo dos diputadas que han estado muy activas, que es Pérez Jaén y Inés Parra, y creo que Inés Parra, que es de las mejores de Morena, y no la decidieron ¿cómo le llaman? Reelegirla, es lamentable, y se queda todo como en gritos y tratando de hacer como si fuera un escándalo, cuando el fondo es gravísimo, miles de millones. Y entonces, esa es la Auditoría Superior que está en una degradación moral absoluta. Ahora, además de las redes de corrupción, en particular esta en la Auditoría Superior de la Federación, a partir de que David Colmenares llega a la auditoría, hay también mm, una arquitectura para la impunidad. Es decir, reglas, procedimientos, leyes que si aun cuando hubiera, y ahorita te pregunto si la ha habido, voluntad política, es muy complicado avanzar. Además de la voluntad política, Munadora Buchaim, se requiere también, por supuesto, la aplicación de leyes, de procedimientos. ¿Por qué prevalece la casa sucia, como titulas el libro? ¿Porque no hay voluntad política o porque son más fuertes las redes de corrupción y el andamiaje institucional? Yo te diría que son las tres cosas. La voluntad política implicaría asegurar un conjunto de características en el gobierno que blinden los procesos de justicia, que obliguen a eliminar todos estos factores que influyen en que coloquen personas primero de esta calaña, de este nivel, y significaría, fíjate qué importante que es la parte toral, renunciar al control político, que acepten renunciar al control político, presupuestal y administrativo para el cual están. Entonces los diputados, tú ves lo que ganan, tú ves lo que cobran, tú ves déjate lo que ganan, los negocios. Si estamos hablando de casos por 5,000 millones, que sí se los llevaron, 4,000, los que tú quieras, nada más imagínense cobrar el 10%. Y aquí implica algo más, fíjate, no solamente es que permiten impunemente que esto suceda y pasa en la opinión pública como si nada, sino que esta falta de voluntad política amarra también con que las autoridades investigadoras están sentadas porque no tampoco quieren problemas, están politizadas. Cada una prefiere hacer que no ve nada, porque con todos los elementos que hay durante, nada más incluso en este libro ahí lo pongo, casi al final. Este libro es una denuncia pública. Tendrían nombre, no habría ni para a quién meter al bote. Entonces, la voluntad política, ¿por qué colocan? Y perdónenme aquí, por ejemplo, también explico cómo llega Colmenares, y ahí está, en esa ocasión estaba de coordinadora la diputada Nale, que nos debería de dar una explicación de por qué su bancada, ella le ordenó, porque así es, ordenó que lo eligieran al cual fue el mérito que vieron. Bueno, pues aquí están las cosas y tú ves la cadena de cuestiones y que finalmente afectan a todos, los afectan, porque estas tranzas, esta simulación va amarrada también a otros temas. Fíjate, llegando esta persona, y también lo relato en el libro, son investigaciones, inmediatamente yo digo como hambreados, ¿no? Hacer tranzas, sus estafas maestras adentro de la institución, y ahí están datos, información, un exauditor de cumplimiento financiero que chocó su carro borrachísimo con el chofer y lo hicieron pasar como si el chofer hubiera sido pérdida total un sábado en Semana Santa. Como es engaño tras engaño, simulaciones, un dineral que se ha ido en simulación de mantenimiento, o sea, no solamente es todo lo que se han robado, ayer también decía, 3,000 millones de pesos anuales de presupuestos. ¿Te imaginan a este? Yo creo que no los tiene ni la fiscalía, caray. Cuando en las fiscalías luego no hay ni papeles. Entonces, es un conjunto
que es bien difícil de quitar. Y los diputados que están en sus manos, pues a ninguno le interesa porque todos se benefician. También ahí muestro los mapas. Y déjenme decirles algo importante a todos los que tengan la Casa Sucia. Hay un sitio que se llama La Casa Sucia, que se creó exprofeso, donde hay decenas de mapas y todos los vínculos. Se creó en una caja para darles unos superpuestos a los parientes de los diputados, a los afectos, a las amistades, aviadores, conflicto de interés. Entonces la respuesta también sería, dime a qué diputado o a qué partido le conviene decir, oye, no, pues sí, hay que hacer algo. Entonces se conjunta todo. El caso de Aurelio Nuño podría servir para explicarlo justamente porque Aurelio Nuño está buscando ahora mismo ser plurinominal, regresar o ir a San Lázaro, ser plurinominal, y es una de las voces críticas, entre comillas, del sistema educativo con López Obrador. Pero si él está involucrado en la estafa maestra que tiene que ver con instituciones educativas y está a punto de obtener pues el fuero que da la Constitución para si obtiene esta plurinominal, pues entonces se cierran círculos a causa de la impunidad, Munadora. Es correcto. También en el libro se habla cómo el oficial mayor Sebadúa decía que van a auditar también la oficina de presidencia, vas a auditar a Nuño. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece? Y luego nos damos cuenta que llega a educación pública, nos damos cuenta que las universidades están vinculadas, está vinculada la NUYES, está vinculado todo lo que tiene que ver, inclusive, fíjate, yo antes de, bueno, ya cuando no, o sea, antes de que saliera de la auditoría, había una auditoría específica para lo que es educación en gastos de, ¿cómo le llaman? De comunicación social. Gastos millonarios que se hicieron en diciembre del 2010, millonarios. Pues era parte de lo mismo, que tampoco se revisaron. Y en el propio libro, como también van a poder ver los lectores, está la, es como cuando comes un pescado y lo vas, ¿cómo le llaman? Haciendo trizas. De la otra auditoría, la Secretaría de Gobernación, por 2,000 millones, que también se fue a rubros de comunicación. Y todo esto tiene que ver con, qué raro que 2,000 millones para reforma, bueno, todo esto, o sea, cómo te hablan de mencionar como un medio de intimidación para que nosotros no auditáramos. Entonces, sí, el tema es ese, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo podemos entender esos vínculos y que hoy vuelven a aparecer fortalecidos? Es correcto, muy fortalecidos, ¿no? Entonces, bueno, es que es tan difícil, yo lo digo y lo sostengo, yo creo que el día que haya voluntad política, yo estoy participando, lo dije en un grupo con Javier Corral que me invitó para participar con propuestas anticorrupción, necesita haber voluntad política. Hagan lo que haga, pero la voluntad política no nada más es de una persona. La voluntad política implica cómo vas a amarrar a todos y realmente que cada quien haga lo que tenga que hacer, pero desde ahí tendrías que comenzar con los mejores perfiles. Si tú tienes contigo alrededor a las personas que son poco éticas, que están señaladas, pues bueno, es bien difícil o casi imposible que pues, logres que haya transparencia y rendición de cuentas y un gobierno honesto, porque esas personas ya traen esa carga en su mente, que también lo platico en el libro, es bien interesante, la condición humana, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles de estas personas que llegan a estos cargos y por qué prevalece ese reto a la autoridad? Cuando está por terminar un gobierno que ofreció un compromiso radical contra la corrupción y contra la impunidad, se advierte que tuvo sus límites, en particular castigar casos documentados de corrupción. Y es más ominoso todavía cuando efectivamente un personaje como Aurelio Nuño, que desde la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto diseñó estrategias, esquemas de corrupción, que luego también reprodujo en su calidad de secretario de Educación y ahora va a ser nada menos que diputado federal, pues entonces es una señal terrible después de casi un sexenio. Lo mismo con una secretaria de la SEDATU y de la SEDESOL como
eh, la señora secretaria de esas dos secretarías, Rosario Robles, que sí estuvo un rato en la cárcel, pero al final de cuentas no quedó imputada del delito fundamental de la estafa maestra. Y como esos casos, otros, incluyendo eh, eh, el del propio Lozoya Austin, que al final de cuentas a la Fiscalía General de la República se le han caído. Y todo esto que yo menciono, pues tiene que ver con lo que tú expones en este libro, Munadora. Absolutamente. Prevalece la situación política, las negociaciones por abajo del agua, y sí, es muy frustrante ver que eso suceda. A mí en lo particular ya no me espanta nada. Es más, hoy mismo no tengo ninguna expectativa más allá de lo racional, porque cuando en 2018, cuando sucedió todo lo que sucedió, realmente estábamos todos los ciudadanos, todos, se los puedo asegurar, la mayoría, todos los que votamos, expectando esperando, perdón, que de veras hubiera una investigación por corrupción. Simple y sencillamente lo correcto y lo justo. Pero sí, lo que tú dices es muy claro. No solamente quedan libres, sino quedan impunes y todo el manejo, todo lo que se hizo, uno se pregunta, ¿habrá valido la pena? Inclusive yo aquí en el libro abordo el tema de la exsecretaria en una serie de preguntas que hago y que responden, que, a ver, todas estas preguntas que yo pienso que respondiéndolos cada quien de los que las lea podría llegar a una conclusión. Pero de que se dio un desvío de recursos, se dio. De que hubo redes de corrupción, hubo. De que siguen, siguen. Y siguen no solamente mayormente imbrincadas, porque se sienten protegidas. Si con todo esto no pasó nada y luego los ves que saltan de un partido a otro, pues es bien difícil, es casi imposible, ¿no? Entonces, son triangulaciones, son modelos, son modus operandi y hay mucho dinero de por medio. Por eso también todos los responsables de la estafa maestra, o la mayor parte, pues están libres, los grandes, y los pobres, creo que son dos o tres, yo les llamo medio chivos expiatorios, están en la cárcel, ¿no? Dos o tres. Pero la realidad es esa es una triste realidad. Y aquí está toda esa historia, pero con evidencia. Es un libro de investigación, es un libro que yo espero que a los auditores, a todas las personas que estén interesadas en de veras entender cómo se debe investigar en este país, pueda aportarles para que lleguen a ser mejores fiscales, mejores ministerios públicos, mejores auditores. Y yo sostengo que este país necesita un año de especialización para quien quiera ser auditor gubernamental, un año de especialización en investigación a quien quiera ser Ministerio Público y también a los actuales, para que de veras haya investigaciones fuertes, ¿no? Pero también necesitan herramientas. Sin herramientas es muy difícil. Y si le das a las herramientas a los corruptos que tienen enfermeras, comidas, chefs, que construyen sus palacetes, que hacen tranzas con las propias organizaciones, que quedan bien porque sigue negociando por fuera los coyotes que lo pusieron, negocian las observaciones y cobran, pues es muy difícil, es casi imposible acabar con la corrupción. Entonces, yo me quedaría con esa parte y yo creo que es relevante entender estas cadenas, no hay de otra. Si tú no desarticulas de fondo las cadenas y el dinero que hay atrás de ellas, porque el dinero no se fue por los caños, el dinero se fue utilizando el sistema bancario. El dinero está con muchos. Ahí están todos los testimonios, ahí están todas estas situaciones. Y bueno, yo lo veo que casi seguimos igual. No sé qué opinan ustedes de esto. Una última pregunta de mi parte, Munadora. Sé que es complicado hacerlo, pero deberíamos empezar por al menos mencionarlo, por al menos señalarlo. ¿Por dónde empezar? Va a haber un nuevo sexenio en 6 meses, va a iniciar un nuevo periodo y es a su vez una oportunidad pues para recomenzar. ¿Por dónde debería empezar el próximo gobierno? ¿Qué recomiendas? Lo primero, asegurarse que sean los mejores perfiles técnicos y éticos. O sea, eso es sumamente sencillo.
para que alguien que sea experto en petróleo y que haya tenido resultados, fíjate, no nada más porque ha estado ahí, pero es teórico, no, eso no sirve para nada, perdónenme, que haya tenido resultados visibles y tangibles en su actividad y que sea ético y que se haga una revisión de sus, lo que le llamamos due diligence, que es una revisión integral de su historia. Si tú le hicieras la revisión de su historia al 80% de los que están en estados y en diputaciones y esto, nadie los hubiera contratado, ¿no? Sería lo primero. Segundo, asegurar que eso es algo bien interesante y bien importante, que los casos que están ahorita no solamente se investiguen con personas o grupos élites de investigación que garanticen las capacidades, los vínculos, toda la historia que se requeriría para conocer la trazabilidad de las conductas y cómo se llevaron a cabo. Aquí hay algo muy importante. Si no hay realmente esa voluntad política que tendríamos que pensar que es la primera, ¿no? O sea, la voluntad política entendida como caiga quien caiga, o sea, de este tamaño, no puede haber un detonador de estas causas, ¿no? Si esta condición no se cumple, poco se podrá hacer porque las leyes no son malas, las leyes son muy buenas. Y todas las denuncias que se están generando tendrían que irse atendiendo cada una e irle pidiendo a cada quien su rendición de cuentas en calidad de funcionarios. Hoy mismo tenemos funcionarios que están en órganos internos de control que fueron señalados en la auditoría por corrupción. Tenemos diputados y titular de la UEC que ha hecho absolutamente nada y que continúan. Entonces te habla de que son personas que pues van a seguir igual, no queremos personajes oscuros. Entonces necesitaríamos los mejores perfiles, pero con resultados y técnicos, una revisión pormenorizada. Y todo esto también tendría otra situación importante aparte de esta decisión política que tendría que ver con eso, ¿no? Resarcir lo que es el proceso de investigación, entender, sacar a todos aquellos que han sido ineficientes, o sea, limpiar una institución requiere de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y esto plantea una investigación de cada uno de los perfiles. Y bueno, si te acompañan de entrada, ¿no? Personajes que están vinculados a corrupción y a dudas, pues entonces estamos perdidos porque el modelo actual ha quedado rebasado por la realidad. El incremento de corrupción en los estados, en los municipios, la indiferencia de las autoridades, denuncian las personas y no pasa nada, o sea, es asegurar la capacidad ética y técnica. Yo he dicho que, y lo digo en el libro, que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fiscalización requiere un nuevo modelo, porque si hay una fiscalización verdadera, con un modelo nuevo que sí llegue al fondo, con alguien totalmente independiente de los partidos, puede llegar a un buen emblema, ¿no? Una buena señal de disuasión. Y un marco normativo que debe cambiar, porque de otra manera el marco normativo, hablando de la fiscalización, se queda obsoleto. No ser anterior ni a posteriori. En cualquier momento necesitamos que una institución entre a investigar con facultades de fiscalización directa. ¿Por qué? Porque en este momento estás entrando y cualquier denuncia que se haga que tenga los elementos y los indicios debe ser atendida. Y eso comienza a generar un ambiente de disuasión. Entonces, sí es muy importante los mejores perfiles, sin duda alguna, y que las instituciones cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Una última pregunta y te pediría una palabra como respuesta, a ver si es posible, o una frase. ¿Qué evaluación haces tú de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal? Cómoda. Munadora Buchaín, muchas gracias por esta conversación sobre tu más reciente libro que recomendamos, La Casa Sucia, la red de corrupción que llegó para quedarse. Oye, déjame anunciar rápidamente que voy Claro. el jueves Adelante. en la Universidad del Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México, haciendo la presentación a las 5:30, eso se me estaba olvidando, para aquellos que quieran participar. Y el día, déjame checo, en el péndulo de Polanco, porque es algo bien importante.
para todos aquellos que quieran participar el 10 de abril en el Péndulo de Polanco, y mi entrañable y querido amigo Humberto Musacchio es quien va a hacer la presentación. Prologa. Y el prologa el libro, por supuesto. Es maravilloso y le agradezco tanto su generosidad. Muchas Muchas gracias. Gracias, Munadora. Bye.